El día de hoy vamos a ver un tema, lo hemos denominado PMI Agile. Un poco, voy a detallarles un poco más adelante por qué lo hemos detallado así, pero primero voy a iniciar presentándome a mí. Algunas personas he visto ahí que me conocen, pero prefiero presentarme. Mi nombre es Ana Granados Navarro, actualmente soy consultora Agile en AgileWise. Ya tengo una trayectoria casi de 9 años en el mundo de sistemas. Soy magíster en TI de la vida real. También, bueno, y como, ¿por qué nació un poco el tema? Porque yo siempre fui PM, fui Project Manager, por eso tengo la certificación, el PMP y el CAPM. Y hace algunos años ya he incursionado mucho en el tema de agilidad, ¿no? Entonces he vivido ambos mundos, ¿no? El mundo de gestión de proyectos y ahora el tema de productos, ver más que todo el tema de entrega de valor. Entonces, después de eso, ya me he certificado en lo que es Professional Scrum Master, Professional Agile Leadership, Management 3.0 y SAFe 4.6. Ya tengo casi 2 años, casi 3 años en el mundo de la agilidad, y bueno, el día de hoy estoy para compartirles que, justo como comentaba y veía en las redes, a veces cuando hablamos de agilidad, pensamos que muchas de las herramientas, como por ejemplo User Story Mapping, una historia de usuario, no sé, diferentes herramientas que se utilizan actualmente en la agilidad, han nacido exclusivamente con toda esta onda, ¿no? Pero no necesariamente es así. Muchas de las cosas ya como herramientas o como técnicas se utilizaban en el PMBOK. Entonces, el objetivo del día de hoy es conocer solo algunas herramientas y técnicas que se utilizaban en el PMBOK y que ahora se utilizan en la agilidad. Entonces, en base a eso, es identificar, porque más allá de se utiliza en el PMBOK o se utiliza en la agilidad, es tomar estas herramientas o técnicas y ver qué tanto valor te genera en tu día a día, porque hay muchas situaciones súper diferentes contextos, donde tienes expertos, personas que son mucho más sencillas de tratar, como hay otras personas que no son tan sencillas, ¿no? Entonces a veces hay que ver qué herramientas o qué técnicas utilizan de estos, ¿no? Entonces, después de eso es identificar el valor de conocer las herramientas del PMBOK. Pero para ello, antes de empezar ya con algunas similitudes, algunas diferencias que hay entre ambos a nivel de herramientas y técnicas, quería hacer un breve repaso, ¿no? En base a lo que es el PMBOK versión 6. Actualmente son 10 áreas de conocimiento, entonces quería como que repasar un poco antes de entrar a la carnecita un poco de la presentación, ¿no? Son 10 áreas de conocimiento. Acá tenemos lo que es la gestión de la integración, donde tenemos dos principales salidas, que es el acta de constitución del proyecto y también el plan de dirección de proyecto, ¿no? Que era el súper documento que tenía el plan de gestión de integración, plan de gestión de alcance, plan de gestión de costos, plan de gestión de programa, plan de gestión de calidad, y etc, 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 etc. Bueno, vamos a ver justo en la parte de la integración qué herramientas que se utilizaban en el PMBOK se utilizan de manera muy similar en la agilidad, incluso algunas iguales, ¿no? La gestión de alcance. Acá veíamos todo el tema, si bien acá en proyectos teníamos proyectos de 2 años, teníamos proyectos de 3 años, teníamos también un desglose de esas actividades, tenemos un gran alcance, grandes funcionalidades, y eso también lo íbamos desglosando, ¿no? Al igual que también en la agilidad también tenemos épicas, tenemos funcionalidades, y las llevamos finalmente hasta historias de usuario, y viendo cuál sería ese MVP, cuál sería aquel primer entregable que generaría mayor valor al usuario final. También tenemos la gestión del cronograma, ¿no? ¿Quién no recuerda haber desarrollado en algún momento su Gantt, ¿no? Haber andado de su lado con el Gantt, con su project, ¿no? Donde colocaba los recursos, desglosaba las actividades, ¿no? También la gestión de costos, ¿no? Donde básicamente veíamos cuánto te iba a costar o cuál iba a ser el presupuesto de tu proyecto. También tenías acá bastantes índices, variaciones de desempeño,
de tanto de costos como también de cronograma, ¿no? Para ir viendo como siempre veías un proyecto, tú planificabas todo muy bonito a 2 o 3 años, pero siempre iba cambiando, ¿no? Nada se mantenía estático. ¿Quién puede decirme que en algún momento alguien ha hecho un proyecto y se ha cumplido tal como se había planificado? Realmente es muy difícil que eso pase. Por eso es que la idea es acá en la gestión de proyectos, un poco ir viendo cómo va variando, ¿no? Y cómo se van tomando decisiones de acuerdo a esas variaciones que puedan existir. También la gestión de la calidad, ¿no? Donde tenemos herramientas como la inspección, la parte de gestión de recursos, donde acá antes se denominaba gestión de recursos humanos nada más. Ahora habla solamente de gestión de recursos, que incluye a las personas, que incluye los materiales. Acá hablamos mucho del tema de desarrollo de equipos, cómo genero un nuevo equipo, cómo desarrollo ese equipo y finalmente cómo hago que este equipo se vuelva un equipo de alto desempeño, ¿no? Acá podemos recordar incluso el modelo de Tuckman. El modelo de Tuckman, cómo nace el equipo, se forma, al inicio todo muy bonito, todo súper bien, ¿no? Y pasaba un tiempo y ya venían las diferencias, ¿no? Los conflictos, ¿no? Entonces acá teníamos la etapa de turbulencia. Pasado esto, venía lo que es la parte de normalización, donde ya se tienen normas de convivencia, se pueden llevar mucho mejor a nivel de caracteres, a nivel de profesionalmente también hablando. Y finalmente tenías ya la etapa de desempeño, ¿no? Donde ya el equipo es mucho más empoderado, mucho más eficiente, y dependiendo del proyecto, si el proyecto terminaba, también puede irse a una última etapa de disolución. Entonces, también mucho hablamos en agilidad también del modelo de Tuckman, se va viendo en los equipos, en los squads, cómo van creciendo, cómo van escalonando, formación, turbulencia, normalización, desempeño, ¿no? Disolución muy pocas veces se da, porque el producto todavía existe, entonces los squads van a seguir existiendo como tal. En la parte de comunicaciones, ¿no? Si bien cuando hablamos de agilidad, hablamos de cosas o de temas más empíricos, ¿no? En la gestión de proyectos es más predictivo, ¿no? O sea, es algo que prefiero tener algo un poco más controlado, ¿no? En cambio, en la agilidad, la idea es que vas cambiando, ¿no? Como te habla el manifiesto ágil, ¿no? Responder al cambio sobre seguir un plan. Cómo tú vas adaptándote a los cambios que se pueden ir dando, ¿no? De repente tú planificaste algo y pasa un mes o 2 meses y tu pro owner se da cuenta, o los roles, diferentes roles se pueden dar cuenta que eso ya no genera tanto valor y se quiere cambiar algo, ¿no? Se quiere cambiar lo que tu producto va a hacer. Entonces, en la parte de gestión de comunicaciones, acá en la parte de gestión de proyectos tienes tu matriz de comunicaciones, identificas a qué personas debes enviarle determinada documentación, cada cuánto tiempo, y qué documentación debes enviarle, ¿no? De repente a un gerente le vas a enviar un diagrama de hitos para ver cómo está avanzando el proyecto, ¿no? En el caso de agilidad, de repente puedes manejar un roadmap, pero súper alto nivel, ¿no? Porque recordamos que en agilidad no se maneja un cronograma. También en la parte de gestión de riesgos, que es otra área de conocimiento súper importante, ¿no? Que a veces pensamos que, oye, en la agilidad, ¿cómo manejo los riesgos, no? Por ejemplo, en lo que es SAFe, utilizas la matriz de ROAM, que está muy basado, está muy similar en la parte de gestión de proyectos a lo que es las estrategias de planes de respuesta a los riesgos, ¿no? Acá en los riesgos, en la gestión de proyectos, te habla de riesgos positivos y riesgos negativos. Los riesgos positivos son aquellos que son las amenazas, ¿no? Las amenazas que pueden afectar a tu proyecto, ¿no? Y cuando hablamos de riesgos positivos, hablamos de las oportunidades que pueden ayudar, porque no todo puede ser negativo, ¿no? Entonces, las oportunidades que pueden ayudar a que tu proyecto pueda relucir, pueda sacarlo mejor, ¿no? Entonces, un poco es mostrar también en la parte de riesgos, vamos a hacer ahí un doble zoom ahí, cómo hay la similitud, ¿no? En ambas cosas, ¿no? Y también la gestión de adquisiciones, ¿no? La parte contractual. Muchos dicen, oye, ¿cómo manejo la parte contractual en la agilidad si todo va cambiando tan constantemente, ¿no? Y también la gestión de los interesados.
Acá, si bien la idea en la gestión de proyectos manejábamos una matriz de interesados, donde veíamos e identificábamos a aquellos interesados que de repente podían afectar a que mi proyecto se pueda caer, ¿no? Y a esos interesados les daba doble zoom, doble check para mantener sus expectativas, enviarles la información que necesitan. Acá también en la agilidad también es súper importante tener esas personas, por ejemplo, si voy a hacer un proyecto de contabilidad, tener súper de la mano al área contable, al área de compras, al área de ventas, ¿no? Entonces, tener o cubrir las expectativas también de ellos, ¿no? Que esperan del producto que se va a sacar al mercado. Entonces, hemos hecho un poco un breve resumen de las 10 áreas de conocimiento que existen en el PMBOK. Ahora la idea es, en base a cada área de conocimiento, ir al proceso, porque recuerden que cada área de conocimiento tiene varios procesos, y ese proceso tiene herramientas y técnicas. Entonces, ver cómo esas herramientas y técnicas te pueden sumar y te pueden ayudar, ¿no? Porque me ha pasado, ¿no? O sea, yo también he sido project manager, y como que cuando entré al mundo de la agilidad decía, wow, voy a empezar nuevamente de cero, ¿no? O qué cosas yo puedo utilizar, o qué cosas yo puedo sumar que yo ya conozco y puedo llevármelas al mundo de agilidad, ¿no? Y puedo ya llevar mi expertise en base a eso. Entonces, en la parte de la gestión de la integración, tenemos lo que es el juicio de expertos. Dentro del primer proceso, desarrollar el acta de constitución del proyecto, tenemos esta herramienta técnica que es el juicio de expertos. Ya, ¿qué es el juicio de expertos, no? Muchos tenemos en mente, bueno, el juicio de expertos se brinda en base a la experiencia en un área de una aplicación, un área de conocimiento, disciplina, industria, según resulta apropiado para la actividad que se está ejecutando. En breve resumen, eso es lo que dice el PMBOK, esa es la teoría del PMBOK. Si yo necesito o requiero información acerca de algo, acerca de, no lo sé, acerca de, por ejemplo, de compras, ¿no? No conozco cómo es el proceso de compras, reúno todas esas personas que tienen todo ese know-how, todos esos skills, para que me puedan ayudar a resolver dudas, consultas acerca de lo que yo quiero obtener o sacar en mi proyecto, ¿no? Entonces, basándome en esta fuente, vamos a ver cómo de repente se puede desarrollar un mejor juicio de expertos, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos de manera empírica, ¿no? ¿Qué es lo que yo hacía usualmente? Ya identificaba quién eran mis expertos y los buscaba individualmente, ¿no? Y tenía la información, y con esa información ya sacaba mis conclusiones. Pero también hay otras técnicas que pueden ayudar a que este juicio de expertos sea mucho más óptimo, mucho más eficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería mi primera etapa para tener ese juicio de expertos, ¿no? Primero, determinar cómo voy a seleccionar a estos expertos, ¿no? ¿En base a qué? ¿En base a qué criterios, no? La segunda etapa sería, en base a este link, a esta fuente que he sacado, ¿cuál sería la selección definitiva de expertos, no? ¿Cuántos serán mis expertos? ¿De qué tipo? ¿De qué áreas, no? Y en la tercera parte hago la realización de la sección. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que una vez identificado mis expertos, veo cómo sería la mejor manera de hacer este juicio de expertos, que lo voy a detallar en la siguiente lámina. Y finalmente obtengo las conclusiones o lo que yo necesite o requiera para lo que yo necesitaba o la información que se necesitaba. Entonces, ¿cómo se pone en acción? Se puede utilizar diferentes técnicas, ¿no? Como el método Delphi y el método de consenso. ¿En qué momento, justo revisaba, en qué momento debería utilizar una u otra, ¿no? Ahí también, cuando haga mi investigación de selección de expertos, también debería identificar qué expertos quisieran compartir esa información, ¿no? ¿A quién me le ha pasado que uno va con ese experto y a veces tú le preguntas algo y te responde lo que necesariamente tú le preguntaste, ¿no? Y no te detalla más, ¿no? En cambio hay otras personas que tú les preguntas y se explaya y te cuenta, pero desde la A hasta la Z, ¿no? Entonces, cuando haya ese escenario donde veamos que esas personas de repente no te quieren compartir tanta información, y no porque no necesariamente no lo quieran, ¿no? Sino porque de repente es un poco un tema de caracteres, ¿no? Podemos utilizar lo que es el método Delphi. ¿En qué consiste este método?
básicamente se recoge la opinión de los expertos de forma individual y anónima, ¿no? Podemos utilizar diferentes herramientas, puede ser hasta de un correo, hasta la herramienta Mentimeter, encuestas, Google Docs, ¿no? Y finalmente, cuando tengo la información de cada experto, en base a eso, obtengo una propuesta, ¿no? Final. Y con esa propuesta final, como ya cada uno lo ha hecho de manera individual y anónima, nadie sabe lo que ha colocado la otra persona, ¿no? Entonces, ya tienes todas las propuestas, la lluvia de ideas, no sé, lo estás mostrando, proyectando en una PPT, y en base a eso puede llegar a un consenso entre todos para finalmente llegar a un acuerdo. Finalmente ver cuál sería la mejor solución acerca del juicio de expertos o de lo que tú necesitabas, ¿no? De repente a nivel de arquitectura, ¿no? Si necesitabas utilizar AWS o Azure, ¿no? Entonces, tienes toda la información y en base a costo-beneficio puedes con todos evaluar cuál sería la mejor opción. Y cuando de repente tengamos un público, un juicio o expertos que son un poco más abiertos, ¿no? Se puede utilizar lo que es el método de consenso, ¿no? Donde ya de forma grupal y conjunta los expertos seleccionados llegan a conseguir un acuerdo. Acá tienes un moderador y cada uno puede ir aportando qué es lo que, como va aportando lo que es necesario para obtener esa información. Poniendo el ejemplo de repente a nivel de arquitectura, si se quiere utilizar AWS o Azure. Entonces, siempre hay que ver, evaluar también el público, los expertos que se van a tener en ese momento. Entonces, esto es un poco a nivel del PMBOK, cómo se usa lo que es el juicio de expertos, qué herramientas adicionales, escarbando un poco más, porque podemos recordar que también el PMBOK a veces es un poco duro, ¿no? Te da la información, te indica la parte teórica, pero tú en un momento dices, sí, ¿cómo lo hago, no? Entonces, por eso colocaba un poco el detalle de qué más se podría hacer. Entonces, ¿cómo lo comparo o cómo podría aplicar un poco esto en la parte de agilidad? Y acá viene un poco la agilidad, recordemos que es bastante empírica, ¿no? Entonces, para hacer símil, acá coloqué en la parte de arriba gestión de la integración, y acá la herramienta o la técnica que es muy utilizada para las estimaciones en los squads o los equipos ágiles es el Planning Poker. Les voy a detallar un poco cómo se hace, ¿no? Para ver que también acá también tenemos expertos, ¿no? Pero cómo es la técnica que se utiliza en la parte de agilidad en general, porque ese Planning Poker se puede utilizar para un Scrum, se puede utilizar para un XP, Stream Program. Entonces, ¿cómo se realiza el Planning Poker? Es una técnica en la que el equipo se reúne con una baraja de póker para realizar estimaciones con ayuda de esta baraja. ¿Cómo se realiza? El equipo se reúne junto con el Product Owner, el equipo de desarrollo, junto con el Product Owner y el Scrum Master, o dependiendo del framework que se esté utilizando, y se tiene la historia de usuario, ¿no? O la historia de usuario o la funcionalidad, ¿no? Y el Product Owner comenta, esta es la historia, la detalla, y cada uno puede tener una carta física o también puede tener la aplicación Planning Poker del celular. Entonces, ¿qué números utiliza un poco este Planning Poker, ¿no? Utiliza lo que es el 1, el 2, 3, 5, 8, 13. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué estos números, no? Utiliza lo que es la serie de Fibonacci. ¿Qué es la serie de Fibonacci? El número que está adelante, por ejemplo el 8, es la sumatoria de los dos números anteriores, ¿no? El 3 más 5 es el 8. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos números? Se determina un poco la complejidad que le va a tomar al equipo de desarrollo, porque es el equipo que finalmente hace esa historia de usuario o esa épica o esa funcionalidad, cuánto tiempo, qué tan complejo podría ser. Entonces, cada uno está reunido, el Product Owner define cuál es esa historia de usuario y cada uno saca una carta o su celular. Entonces, en ese escenario puede ser que alguien saque un 3, alguien saque un 5, alguien saque un 8. El peor escenario es cuando hay diferentes números, ¿no? Quiere decir que realmente no se entendió la complejidad de esa historia de usuario y de repente hay que revisarlo un poco más a detalle.
Entonces, si solamente hay escenarios en los que solamente algunos sacaron 3 y otros sacaron 5, entonces la idea del moderador o la persona que está facilitando es preguntar ¿por qué 3 o por qué 5? Y en base a la información, y eso también ayuda mucho a la conversación, ver qué tan complejo es esa historia de usuario, se define en consenso finalmente qué número o qué estimación se le va a dar a esa historia de usuario. De hecho, que esta es una técnica que ayuda mucho a los equipos que principalmente están iniciando, ¿no? Básicamente eso. Entonces es un poco también empírico, tenemos expertos en el equipo de desarrollo, el equipo también de QA. Entonces ellos definen mediante un consenso, o sea, utilizamos esa herramienta de consenso que teníamos anteriormente, acá también la utilizamos en el Planning POC. Entonces, como podemos ver, muchas de las cosas que hacíamos antes también lo utilizamos ahora en la agilidad, ¿no? Agilidad como tal, como en general. Ahora, continuando con la parte de gestión de la integración, también tenemos una salida bastante importante, ¿no? Que es el acta de constitución del proyecto. Este es el concepto que está publicado en el PMBOK versión 6. A ver, indica, es un documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Documenta la información de alto nivel acerca del proyecto y del producto, servicio o resultado. En breve resumen, es el documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto y que le confiere poder al director del proyecto, ¿no? Entonces, acá en este documento, principalmente se tiene los riesgos, el alcance, el presupuesto, el cronograma, todo a high level, ¿no? A alto nivel. Entonces, ¿con qué lo comparamos un poco en la agilidad, ¿no? Hay un conjunto de técnicas, incluso hay un evento, se puede decir, que es el Inception Agile. Antes de que se realice todo el desarrollo, que se haga todo el tema de desarrollo, QA, pasa a producción, se debe primero hacer todo un descubrimiento, ¿no? Todo un descubrimiento de lo que finalmente se va a entregar a un usuario y qué es lo que va a entregar, sobre todo, mayor valor. Porque en la agilidad hablamos mucho o bastante de la entrega de valor. Que no quiere decir que en la gestión de proyectos no se hablaba de eso, ¿no? Sino que se entregaba un entregable un poco más grande, ¿no? En cambio acá, la idea de la agilidad es que se busca entregas tempranas, ¿no? Entregar funcionalidades más pequeñas para finalmente probar hipótesis y con eso ver si es que está generando valor para un cliente, un usuario final. Entonces, con el Inception Agile, tenemos que es un conjunto de técnicas orientadas a alinear a todas las personas involucradas en un proyecto. El objetivo finalmente del Inception es que estas técnicas puedan reducir la incertidumbre que puedan surgir, porque en la agilidad hablamos mucho de incertidumbre. Entonces, ayudando a identificar los riesgos más evidentes y poniendo en común las expectativas de los interesados claves, ¿no? Finalmente, esto ayuda a tener un mayor consenso, evita que hayan problemas de comunicación y haya ambigüedad en algunas partes del proyecto o en el desarrollo del producto, ¿no? Entonces, acá he puesto un poco algunas, se puede, por así decirlo, similitudes que se pueden tener a nivel de acta y de Inception Agile, ¿no? Las cosas que se obtienen del Inception y las cosas que se obtienen del acta de constitución del proyecto. Entonces, dentro del acta, las cosas que se obtienen es el propósito del proyecto, ¿no? Porque no solo es mi idea como un usuario final y quiero que se realice, ¿no? Sino, ¿para qué se está haciendo este proyecto, ¿no? ¿Qué valor va a dar, ¿no? También tenemos los objetivos medibles del proyecto y los criterios asociados, ¿no? Cómo definir o cómo decir que este proyecto fue exitoso, ¿no? Más allá de solo entregarlo, ¿no? También tenemos acá, como les decía, las cosas bastante a alto nivel, ¿no? Porque cuando hablamos de acta de constitución, hablamos a alto nivel. Incluso cuando damos un examen del PMP, siempre acta de constitución, riesgos alto nivel, requisitos de alto nivel,
presupuesto a alto nivel, ¿no? Entonces, acá también tenemos la lista de interesados clave y tenemos lo demás, ¿no? Que es bastante que se tiene en el acta de constitución. Igual esta acta debe ser 1 o 2 hojas o 3 hojas máximo, no debería ser más. Recordemos que esto es bastante ejecutivo. Ya, entonces en la parte del Inception Agile, acá básicamente vamos a recordar que en el acta de constitución del proyecto, si bien el director del proyecto y el patrocinador son los que trabajan ese documento, más el patrocinador, básicamente presentan el documento a los interesados y los interesados dan alguna que otra opinión, ¿no? En cambio, en el Inception Agile es un poco, ahí difiere un poco. ¿Por qué? Porque acá hay un moderador, uno, y reúne a todos los interesados claves de ese producto que se quiere sacar al mercado. Entonces, en base a eso, con todos los interesados, co-crean lo que se va a necesitar para sacar ese producto. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, cuál es el objetivo del producto. Con eso primero se debe partir el Inception, ¿no? O sea, ¿por qué estamos acá? ¿O para qué estamos acá? ¿No? Entonces, de ahí tenemos el elevator pitch. ¿Quién no ha visto de repente ese video de 20 segundos donde vendes tu idea, ¿no? Entonces, acá también tenemos un poco esa venta de esa idea. ¿Cuáles son los beneficios del producto, no? ¿A quiénes va a beneficiar hacer este producto final? Acá también tenemos un alcance a alto nivel, porque acá tenemos interesados, estamos en una reunión, puede ser una reunión de 3 horas, 4 horas, donde todos van a dar su idea, cuál sería lo mejor, qué se debería agregar, qué no se debería agregar, pero el alcance que se va a tener va a ser a alto nivel. Donde se va a desarrollar más a bajo nivel va a ser ya con el equipo, ¿no? Con el squad. Acá también tenemos una lista de interesados claves, donde acá, bueno, van a ser las personas que están reunidas ahí, pero de repente puede ser que se haya omitido a alguien también, ¿no? También se tiene la arquitectura de la solución, ¿no? Básicamente es un producto relacionado a un tema de software, ¿no? Entonces se va a tener la arquitectura. También eso también puede ir variando. Recordemos que en la agilidad las cosas pueden cambiar. Los riesgos a alto nivel, ¿no? Al igual que también acá en el acta de constitución del proyecto. La dimensión del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que va a abarcar un poco el proyecto? Las prioridades, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la parte de seguridad, la parte de compras, la parte de arquitectura, ¿a qué se le va a dar mayor importancia, no? También el roadmap de entregas, ¿no? De hecho, que la diferencia un poco acá en la agilidad es que buscamos entregar un MVP, un mínimo producto viable que lo puedes desarrollar en corto tiempo, puede ser 1 mes, puede ser 2 meses, 3 meses, que finalmente se pruebe esa hipótesis y con eso se prueba si es que el producto va a generar valor o no, tanto para un usuario final como también para la organización que está desarrollando ese producto. Porque siempre recalco esto, ¿no? Si bien puede ser que el producto sea lo máximo, sea súper innovador y todo, ¿no? Y da un gran valor al usuario final, pero también hay que ver cómo eso va a retornar o cómo va a generar ingresos a la organización que está realizando el desarrollo de este producto, ¿no? Porque también debe haber un retorno, un ROI, ¿no? Entonces también tenemos costos a alto nivel. Entonces, como podemos ver, hasta poder comparar un poquito el acta con el Inception Agile, así como de alguna manera documento o técnica, ¿no? Son muy parecidos, ¿no? Porque todo lo tenemos a los interesados, tenemos las cosas a alto nivel, ¿no? Riesgos, alcance, costos, incluso también tenemos un poco la parte de cronograma, ¿no? Pero obviamente en la agilidad no hablamos de cronograma, no hablamos de Gantt, hablamos más un poco de roadmap, ¿no? Roadmap, por eso que hablaba de roadmap de entregas, ¿no? En cuánto tiempo se va a entregar el MVP, o el segundo release, el tercer release, el cuarto release, ¿no? Esas son un poco de las cosas, pero que podemos ver que hay bastante símil, ¿no? Pero algunas también diferencias, ¿no? Entonces, rescatemos eso, ¿no? Algunas personas que hemos sido project managers, que cómo
existen ya herramientas que se pueden utilizar también en agilidad. Y algo que también justo leía ya cuando empezaba a desarrollar para este webinar, algo que me sorprendió bastante, es que en la parte de gestión del alcance, específicamente en la parte del proceso, recopilar requisitos, donde se hace todo el levantamiento de información, ¿no? Con todos los interesados, ¿no? Existía una herramienta técnica que es facilitación. Y dentro de ahí había una parte que decía historia de usuario. Entonces, muchos pensamos que la historia de usuario viene o nació o se dio en la agilidad, pero no, podemos ver que también se dio en el PMBOK, ¿no? En el PMBOK ya existía la historia de usuario, o sea, ya se podía utilizar esta herramienta técnica de historia de usuario. Entonces vamos a ver cuál era el concepto que el PMBOK me daba para la historia de usuario, que en realidad es muy parecido al que tenemos actualmente en la agilidad, ¿no? Pero igual hay que revisarlo, es algo como que te quedas así, ¿no? Oye, también había historia de usuario. Entonces, dentro del PMBOK detalla, durante los talleres de requisitos, porque acá hacemos una recopilación de requisitos, a menudo se desarrollan historias de usuario, que son breves descripciones textuales de la funcionalidad requerida. Las historias de usuario describen el rol del interesado, que se beneficia con la característica, rol, aquello que el interesado necesita lograr, el objetivo y el beneficio para el interesado, la motivación. En conclusión, o en resumen, la historia de usuario es una breve descripción de la funcionalidad que necesita un cliente o un usuario final, identificando para qué rol va a ser beneficioso esta historia de usuario, qué funcionalidad se necesita para que sea beneficioso y principalmente para qué se está haciendo. O sea, todo lo que se haga se debe identificar para qué se está haciendo. Entonces, ¿pero qué es una historia de usuario, no? Pongo acá, pueden ser creadas durante la conversación con los usuarios interesados. Es una invitación a la conversación. Esta historia de usuario nace en base a una conversación de estos usuarios interesados. Entonces, ¿qué debe contener esta historia de usuario? Debe contener principalmente las 3 Cs. Siempre cuando hablamos de la historia de usuario debe contener las 3 Cs. CAR, conversación y confirmación. CAR, ¿qué significa? Es la descripción de la necesidad del usuario con el formato como, quiero, para. Una historia de usuario tiene una determinada estructura, que es el cómo, quiero, para y los criterios de aceptación. Valga la redundancia, en algún momento también me han preguntado, ¿no? Tengo que detallar todas mis historias de usuario, o sea, en la agilidad sobre todo, ¿no? En la agilidad tengo también historias de usuario técnicas, ¿no? Entonces, un poco en base a la experiencia, la historia de usuario debe ser más funcional, porque por eso lo indica, ¿no? Historia de usuario. Entonces, cuando es algo más técnico, hay que evaluar, hay que ver el contexto, ¿no? Si es que realmente amerita aplicar toda la estructura. Eso lo digo en base a mi experiencia, ¿no? Ahora, el segundo punto, la segunda C, que es la conversación, es el momento en el que se asimila la necesidad para dejar claro los puntos vacíos que se puedan tener. Entonces, como en algún momento hablaba en el Planning Poker, cuando se hacía la estimación de 3, de 5, de 8, ¿no? Y de repente quedaba dudas, hay esos momentos donde se hace esa conversación con todos, ¿no? Para poder dejar en claro finalmente qué es lo que se quiere con esa historia de usuario y con ello poder hacer esa estimación del equipo, ¿no? Con ese juicio de expertos que se tiene. Entonces, y en la última C es la confirmación, ¿no? Que hace referencia a los criterios de aceptación. Básicamente, acá yo tengo mi historia de usuario definida con esta estructura, ¿no? Con el cómo, quiero, para, ¿no? Que lo vamos a detallar un poco qué va en cada uno, porque yo también cuando lo vi, cómo, quiero, para, pero ¿qué hay en cada ítem, ¿no? Entonces, también se debe tener los criterios de aceptación, que significa básicamente qué pruebas se deben realizar para que esta historia de usuario esté hecha.
Entonces, eso también lo va a definir el equipo en conjunto con el usuario. Súper importante que cuando se hagan estos criterios de aceptación, se tenga a todo el equipo, incluso también al product owner, porque a veces se da de que, como son las pruebas, que lo define el equipo de QA. No, la idea es que lo hagan todos en conjunto. De repente, a la persona de QA o las personas que están de QA pueden definir las pruebas, pero de repente alguien de desarrollo o alguien o el product owner pueden dar un alcance adicional que de repente una prueba que de repente el QA no está considerando, ¿no? Por eso, en la agilidad hablamos mucho del trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, de la colaboración con el cliente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pruebas, siempre recordemos que también todos pueden definir o todos pueden detallar qué pruebas adicionales se pueden hacer para desarrollar esa historia de usuario que contienen estas tres Cs: CAR, conversación y confirmación. Entonces, espero que cuando cerremos el webinar a todos les haya quedado clarísimo esas tres Cs. Entonces, ya definiendo un poco la estructura de la historia de usuario, tenemos acá el cómo, el quiero y el para, ¿no? El cómo, acá colocamos el rol a quien va a beneficiar esa historia de usuario, ¿no? El quiero es la funcionalidad que se necesita para cubrir esa necesidad, ¿no? Y el para es la razón, ¿no? O sea, la razón por qué se está haciendo, cuál es la motivación por la cual se está haciendo esa historia de usuario. Entonces, poniendo un ejemplo, ponemos, ¿no? Como usuario de aplicación, quiero pagar mi compra con tarjeta de crédito, acá está mi funcionalidad, para finalmente qué lo motiva a ese usuario, ¿no? Para poder acceder al producto que necesito. O sea, lo que yo necesito es comprar ese producto, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pagando mi compra con tarjeta de crédito. ¿Y quién lo va a hacer? El usuario de aplicación. Entonces, esa es un poco la forma en la que se hace una historia de usuario, que como podemos ver, se utiliza mucho en agilidad, sí, pero también estaba en la gestión de proyectos en el PMBOK versión 6. No estoy segura si está en la versión 5 o versión 4, pero en la versión 6 sí estaba esa historia de usuario. Entonces, eso es, espero que les haya quedado bastante clara esta parte. Y ahora, continuando con la parte de la gestión del alcance, todos aquellos que han sido PMs, ¿no? ¿Quién no ha desarrollado una ADT, ¿no? ¿Quién no ha tenido una estructura de desglose de trabajo, ¿no? Esta es el proceso, crear la ADT. ¿En qué consiste este proceso? En base a lo que indica el PMBOK. Leamos el concepto, porque es bastante importante, ¿no? Es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que proporciona un marco de referencia de lo que se debe entregar. Entonces, un poco, la idea se viene es como que tengo entregables grandes y la voy colocando en componentes más pequeños. Una de las técnicas o herramientas que tiene este proceso de crear la EDT es la descomposición. Así se llama, descomposición. Es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto en entregables más pequeños. Acá, en este caso, el PMBOK habla de paquetes de trabajo, ¿no? Que los paquetes de trabajo es la unidad mínima de la estructura del ADT o WBS en inglés, ¿no? Entonces, en base a ese ADT, creaba mi Gantt y en mi Gantt agregaba mis recursos, agregaba mis actividades y podía obtener mi presupuesto, iba haciendo mi evaluación mes a mes, o el Project Manager iba viendo cómo en el tiempo las cosas iban variando, iban mejorando, si es que iba cumpliendo mi cronograma, iba cumpliendo mi alcance, ¿no? De acuerdo a lo planificado. Entonces, ya hemos visto un poco lo que es crear la EDT, que su herramienta es descomponer de lo grande a lo pequeño, y lo más pequeño es acá el paquete de trabajo. Entonces, acá les he colocado un poco un ejemplo del mismo PMBOK, ¿no? Bueno, acá les voy a poner la fuente, acá, ¿no?
Entonces, como podemos ver, en la gestión de proyectos teníamos ya una parte de descomponer entregables grandes a paquetes de trabajo. ¿Qué tenemos en la agilidad? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Certidumbre, no sabemos si eso puede cambiar o no. Entonces, una de las técnicas que se utiliza para poder hacer esa descomposición o ese desglose, ¿no? Es el User Story Mapping. ¿Qué es el User Story Mapping? Es una técnica colaborativa de construcción del Product Backlog, ¿no? Para ello se reúne a todos los involucrados con la definición, uso y construcción del producto, como interesados, clientes y usuarios finales, el propietario del producto y el equipo como moderador. El objetivo finalmente es que de manera conjunta se definan, se descubran, prioricen y estimen las historias de usuario y épicas que se prevén como parte del producto construido. O sea, en conclusión, después de toda esta teoría del User Story Mapping, también se tiene un alcance grande y también se va a ir descomponiendo en conjunto con todos los interesados claves para ver finalmente cuál va a ser ese MVP que va a generar más valor al cliente y a la organización. Entonces, ¿cómo se realiza este User Story Mapping, no? Un poco, primero, en la sesión hay un moderador donde se debe identificar para qué están ahí, qué objetivos se quieren cumplir o qué objetivos se quieren cumplir con ese producto. Porque esa va a ser mi visión y en base a eso voy a empezar a ver cuál va a ser mi MVP, mi segundo release, mi tercer release. Entonces, se apunta, ¿no? O se co-crea con todos cuál va a ser ese objetivo del producto. Acá en Agilidad hablamos mucho de co-crear con todos, ¿no? Después de eso se identifican las épicas, que es una épica, ¿no? Es una gran funcionalidad. Por ejemplo, puede ser un módulo de compras, un módulo de ventas, ¿no? Donde se colocan las épicas en las cabeceras, ¿no? Módulo de compras, módulo de ventas. Después de eso, tengo ya las cabeceras, el módulo de compras, voy descomponiéndolo en historias de usuario, ¿no? Todas las historias que conllevan realizar ese módulo de compras. Todas las historias de usuario que conllevan a desarrollar ese módulo de ventas. Voy descomponiendo. Y la idea es que esa descomposición se vaya haciendo en conjunto, co-creando, con todos, ¿no? Con todo el equipo, con todos los interesados, ¿no? Y de ahí se ordenan las historias de usuario en base a una técnica que se llama Moscú. Acá esa técnica te permite identificar qué es lo que sí o sí tiene que ir en tu MVP, porque si no está, no va a generar valor a tu cliente final o a la organización. Entonces, se identifica el primer release o el MVP, sería todo lo que tiene que ir sí o sí. En el segundo release, lo que agregaría un poco más de valor a ese MVP. Y en el último release, aquello que agregarías, pero si no lo agregas, no hay ningún problema, ¿no? Pero también lo colocas como historia de usuario. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Y finalmente, en base a esa priorización que vas a dar, o ese orden a las historias de usuario, vas a identificar los releases, ¿no? Vas a identificar tu MVP, tu segundo release, tu tercer release, tu cuarto release. Y también te va a permitir ver en cuánto tiempo también lo puedes ir entregando, ¿no? Ese es un poco también el por qué haces este User Story Mapping. Te ayuda bastante a tener en cuenta eso. Igual recordemos que si bien podemos determinar un tiempo, eso también puede ir cambiando por agentes externos, al igual que la gestión de proyectos, ¿no? Todo lo que se planifica, ¿a cuánto les ha pasado? Siempre ha cambiado, siempre. No, hasta ahora no tenía un proyecto el que no haya cambiado por algo externo o porque el usuario quiso cambiar algo, ¿no? Viendo un poco en este contexto, ¿no? Lo que les comentaba el User Story Mapping, acá tenemos, por ejemplo, acá deberían ir las épicas o también pueden ser funcionalidades, y acá tenemos las historias de usuario, ¿no? Que van a ir todas relacionadas en base a esa funcionalidad. Ahora, acá en este ejemplo, lo celeste son esas épicas o funcionalidades que pueden ser, y acá van a ir todos estos amarillitos que son las historias de usuario relacionados a esa épica o funcionalidad, ¿no?
Por ejemplo, buscar productos, ¿no? Tenemos filtrar por categoría, también tenemos filtrar por color, ordenar por precio, filtrar por estilo, ordenar por relevancia. En la página de producto, ¿no? Tenemos la parte de descripción, las opciones de compra, botón de comprar ahora, ¿no? Entonces, eso es lo rico que se obtiene en ese User Story Mapping, ¿no? Todas mis historias de usuario que se realizarían para lograr esas épicas o funcionalidades, ¿no? Entonces, en base a eso, como vimos en el anterior orden, ¿no? Se definen en base al orden, en base a Moscú, cuáles son aquel MVP que debería estar sí o sí para que entregue valor al cliente. Entonces, como podemos ver acá, el release 1 es el MVP, ¿no? O sea, tiene que haber sí o sí de buscar productos, pueda filtrar por categoría para encontrar esos productos, ¿no? Para página de producto, va a tener descripción, opciones de compra, botón de comprar ahora, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a realizar la entrega, dónde se le va a entregar? Y finalmente pagar con PayPal, ¿no? Para este escenario, para este ejemplo, ¿no? Entonces, este primer release sería mi MVP. Toda esta primera línea sería mi MVP. Con eso sería lo que desarrollaría o lo que ejecutaría el equipo, el squad o el equipo que está desarrollando esto, ¿no? Entonces, ya en la segunda parte, el release 2, agregamos ya cositas o detalles que también generarían valor, ¿no? Pero que si salen en una segunda fase, por así decirlo, en la gestión de proyectos decimos segunda fase, ¿no? Acá en Agilidad hablamos de releases, acá hablamos de filtrar por color, ordenar por precio, filtrar por estilo, ¿no? Otros filtros que ayudarían o harían la vida más fácil a un usuario final, ¿no? Entonces, en la página de producto hay galería de medios, ¿no? En la parte del checkout tenemos buscar código postal o pagar con tarjeta. Recordemos que eso también va a depender mucho de la definición que también nos diga el Product Owner, ¿no? Porque acá el Product Owner ha indicado que inicialmente el pago va a ser con PayPal, ¿no? Acá en la segunda parte, pago con tarjeta, ¿no? De repente pagar con tarjeta hacerlo era mucho más complejo, ¿no? Entonces por eso decidió dividirlo y hacerlo primero con PayPal. Y el tercer release ya vendría esta parte de acá. Entonces, como podemos ver, teníamos en la gestión de proyectos una EDT, una parte de herramientas o técnicas que era de descomposición, que también teníamos los paquetes de trabajo. Y acá en el User Experience, o sea, la técnica es muy parecida, sí, pero la diferencia está en que la gestión de proyectos, tu proyecto, desarrollabas todo, ¿no? Hacías todo. En cambio acá, en la agilidad, un poco buscas desglosar y ver así sea lo más pequeño, probar esa hipótesis, probar si es que este primer release, cómo va a impactar en el mercado, ¿no? Si se va a generar ventas, no se va a generar ventas, ¿no? Entonces, esas son un poco las diferencias, pero a nivel de similitudes son muy parecidos, ¿no? Porque también se hacían desgloses. Entonces, cuando hablamos ya en la parte de riesgos, gestión de riesgos, hay un proceso que es planificar la respuesta a los riesgos. Tenemos acá bastante lo que es realizar el análisis cualitativo, cuantitativo, y sobre todo esta parte de acá. Justo como lo hablaba al inicio, en la parte cuando veíamos las áreas de conocimiento, tenemos acá riesgos positivos y riesgos negativos, ¿no? Acá hablamos de riesgos negativos como amenazas. Entonces, ¿cuáles son esas respuestas a los riesgos en el caso de las amenazas? Tenemos 4. Aunque había uno más que era escalar, que agregaron en esta versión 6. Pero coloqué estos 4 para hacer el símil un poco con la parte de agilidad. Entonces, tenemos la parte de evitar. Evitar el riesgo es cuando el equipo de proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto, ¿no? Tratando acá definitivamente de que ese riesgo o esa amenaza que pueda impactar el proyecto se elimine, no exista. Transferir
siempre me hablaban de un ejemplo que era de transferir, por ejemplo, un seguro, ¿no? Si sé que de repente estoy mal de algo, o de repente más adelante puedo estar mal de algo, compro un seguro y con eso ya transfiero el riesgo y otra persona lo asume, ¿no? Entonces, a nivel teórico hablamos, transferir implica el cambio de titularidad de una amenaza a un tercero, para que maneje el riesgo y para que soporte el impacto si se produce la amenaza, ¿no? Básicamente es, yo puedo tener el riesgo, sí, pero lo transfiero a otra persona y le hago el pago para que asuma, o sea, el owner de ese riesgo, ¿no? Ahora, otra respuesta a los riesgos de amenazas tenemos es mitigar. Se toman medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y o el impacto de una amenaza, donde básicamente sabemos que el riesgo está, sabemos que el riesgo nos va a impactar tanto en tanto monto, también puede ser en tiempo, pueden ser retrasos. Entonces lo que hago es busco reducir esa probabilidad o buscar alguna acción para que no me impacte tanto como me impactaría si es que cubriera todo, ¿no? Entonces veo ahí como que un plan B, un plan C, ¿no? Para que pueda mitigar. Y la última, que es la respuesta al riesgo, que es el aceptar. Acá básicamente se reconoce que hay una amenaza, sabemos que hay un riesgo, amenaza, pero no se toman medidas proactivas, ¿no? De repente es un riesgo que tampoco no me va a afectar tanto, ¿no? Porque si sabemos que es un riesgo que me va a afectar a todo el proyecto, no deberíamos tomar esta respuesta a este riesgo. O sea, no deberíamos aceptarlo. Sabemos que es algo que no impacta mucho, pero puede aparecer, se puede aceptar. Entonces, hemos visto estas cuatro respuestas a los riesgos de evitar, transferir, mitigar y aceptar. Vamos a ver un poco cómo se desarrolla, ¿no? La agilidad, porque muchos dicen, pero la agilidad, tú entregas las cosas rápido, hay entregas tempranas, ¿no? ¿En qué momento vas a evaluar los riesgos, ¿no? O cómo lo manejan, ¿no? Entonces, un poco sacando de SAFe, que es un marco de trabajo escalado, ¿no? Vamos a ver. Entonces, acá tenemos lo que es la matriz ROAM. ROAM. R-O-A-M. Entonces, acá tenemos Resolved, Owned, Accepted, Mitigate. Entonces, como podemos ver, así a simple vista tú ves y dices, pero me hace acordar el aceptar, el mitigar, el owned al transferir, el resolver de repente también el evitar. Entonces veamos un poco a nivel conceptual de esta matriz ROA como tal. Entonces, en la parte de resolver, eliminado, ya no existe tal riesgo, ¿no? Entonces, podemos ver que es muy parecido al evitar, que también trata de eliminar la amenaza. Entonces acá en el resolver es muy parecido al eliminar, algo que ya existía en el PMBOK. En el owned es poseído por una persona del equipo para actuar sobre él. Cuando hablábamos de transferir, es que el equipo lo tenía, pero lo transferías a un tercero o a alguien, ¿no? Entonces también acá en el owned, si bien pone acá a una persona del equipo, también lo puedes transferir a alguien tercero, ¿no? De repente a otro equipo, ¿no? Que pueda asumir ese riesgo. El accepted, se acepta su impacto en el proyecto si llega a suceder, ¿no? Que es muy parecido a la parte de aceptar. Reconoce la existencia de una amenaza, pero no se toman medidas proactivas. Entonces, se acepta su impacto. Muy parecido también a la respuesta de riesgo de la amenaza. Y también tenemos acá mitigar, ¿no? Mitigated. Se realiza la mitigación de su ocurrencia o de su impacto. Y es también parecido al mitigar, donde acá finalmente se toman medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y o el impacto de una amenaza. Entonces, como podemos ver, también en la parte de riesgos, ¿no? En la parte de la matriz ROA, que es sacada del SAFe, pero también tiene muchas similitudes, ¿no? Entonces, cosas que veníamos trabajando antes nos suman a la agilidad. Todos podemos sumarnos al mundo de la agilidad, siempre y cuando también cambiamos un poco el mindset que tengamos acerca, porque
también es distinto, ¿no? Pero podemos seguir utilizando algunas herramientas que ya existían o que ya conocíamos. Entonces, algo que les decía también al inicio en la parte de las áreas de conocimiento, es que hablamos mucho de amenazas, o sea, riesgos negativos, o sea, cosas negativas, ¿no? A veces nos pasa también en nuestra vida, vemos las cosas, o vemos el punto negro, vemos lo negativo de las cosas, ¿no? Pero también veamos lo positivo, que puede pasar, ¿no? Entonces, en el PMBOK hay una parte de planificar la respuesta a los riesgos, pero para riesgos positivos, que son oportunidades. Entonces, acá también hay cinco respuestas a estos riesgos. Entonces, acá, este es como un plus, ¿no? Acá no hay en agilidad, no consideramos, hasta el momento no he visto alguna matriz que me indique relacionado a alguna oportunidad, pero PMBOK casi me habla de eso, ¿no? Entonces es como un plus que estoy colocando que de repente también se podría considerar más adelante, ¿no? Entonces, hablemos la primera respuesta a, a los riesgos. Cuando hablamos de escalar, es apropiada cuando el equipo de proyecto o el patrocinador del proyecto está de acuerdo en que una oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto. Entonces, acá de repente lo escalamos a otro nivel, ¿no? En la parte de explotar, acá hablamos de, se puede seleccionar para oportunidades con alta prioridad cuando la organización quiere asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. Acá básicamente, bueno, tratamos de como sea, que esa oportunidad o ese riesgo positivo puede ser que me genere algún tipo de ganancia, ¿no? Algún tipo de un ROI, ¿no? Entonces, como es alta prioridad, buscamos de que lo presentamos a la organización para que se pueda hacer realidad, ¿no? O sea, lo explotamos sí o sí ese riesgo. Cuando uno piensa en riesgo, siempre piensa en algo negativo, ¿no? Pero no, ese riesgo positivo. En la parte de la respuesta a los riesgos para oportunidades, hablamos de compartir. Compartir implica la transferencia de la propiedad de una oportunidad a un tercero para que éste comparta alguno de los beneficios y se produce la oportunidad, ¿no? Acá de repente hablamos de alianzas con alguien, donde finalmente ambas empresas puedan ganar. O sea, me doy cuenta de repente si otra empresa le doy este riesgo, se lo cedo, este riesgo positivo, y ambos podamos tener esa sinergia, ¿no? Y en el caso de mejorar, que es muy parecido al mitigar en la parte negativa o la parte de amenazas, es la estrategia de mejorar se utiliza para aumentar la probabilidad y el impacto de una oportunidad. Entonces, acá identifico ese riesgo positivo y veo cómo puedo aumentar esa probabilidad o ese impacto para que esta oportunidad se dé, porque me va a ayudar al proyecto. Y finalmente aceptar. La aceptación de una oportunidad reconoce su existencia, pero no se toman medidas proactivas. Igual que el otro, ¿no? O sea, vemos que puede darse, pero, o sea, no hacemos nada ante eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que el día de hoy les quería compartir. Les he compartido 4 herramientas y un documento relacionado a una herramienta. La idea es, o sea, les he hecho ahora nada más como que una breve presentación un poco para reconocer e identificar, ¿no? Cosas que nos ayudan del mundo de gestión de proyectos al mundo de la agilidad, y principalmente eso, ¿no? La idea es que más adelante se pueda ir revisando estas herramientas o técnicas adicionales de las otras áreas de conocimiento, ¿no? Porque hemos visto, incluso nos ha sorprendido el tema de historia de usuario, user story mapping, de acá de los riesgos, del acta de constitución. Entonces, si revisamos más en el PMBOK, de hecho que van a haber más herramientas o técnicas que también te puedan sumar en el mundo de la agilidad, ¿no? Entonces, más adelante va a haber de repente un curso donde se pueda ver el doble check, donde se pueda revisar, se pueda hacer incluso prácticas de cómo hago un user story mapping, cómo hago un inception agile, cómo desarrollo mi historia de usuario, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya sumado este tiempo que hemos compartido
Y bueno, por mi lado, eso sería. Y les dejo esta última lámina.